la presión hidrostática en este punto, entonces llamémoslo presión A, entonces la presión hidrostática en ese punto se calcula como el peso específico del agua por la profundidad, es decir, con H. Esa sería. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que era el peso específico. Y el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, densidad por gravedad por altura, lo que nos va a dar es la presión hidrostática en un punto. Presión hidrostática en el punto A. Así que si yo necesito saber cuál es la diferencia de presión entre un punto que está a nivel B y otro punto que está a nivel A, simplemente tengo que hacer la resta. Por ejemplo, la presión de A menos la presión de B. La presión de A va a ser mayor porque la está a mayor profundidad que la de B, así que esta diferencia de presión me va a dar positivo. Así que esto va a ser la densidad del líquido por la gravedad por la diferencia de alturas, es decir, delta H. Entonces ahí voy a tener la diferencia de presión entre dos puntos determinados del líquido. Esto es lo que se llama presión hidrostática. Y acá, para no confundirse, piensen en el módulo de la gravedad. ¿Me van siguiendo? Sí, Profe, una pregunta. Sí. La última ecuación que escribió, ¿qué vendría a ser la presión que hay entre esos dos puntos? Claro, la diferencia de presión que hay entre dos puntos. Exactamente. El punto A va a estar a mayor presión porque está a más profundidad, y un punto B que está a menos profundidad. Bueno, yo voy a poder calcular la variación de presión de esta forma. Esto estamos hablando de un mismo líquido, ¿verdad? De un mismo líquido, exactamente. Es decir, que la presión va a variar según el líquido en el cual esté sumergido. ¿Por qué? Porque está en juego la densidad, la propia densidad del líquido. El principio de Pascal, que fíjense en la figura 1, la de la izquierda. Tenemos esto, le estamos ejerciendo presión desde acá afuera. Ahí que aparece una fuerza F arriba. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión que yo estoy ejerciendo acá, es decir, además de la presión hidrostática que está por la profundidad, es decir, que si yo no ejerciera presión, yo sé que acá abajo habría mayor presión que acá arriba, ¿no? Ahora, si yo hago una sobrepresión a través de este émbolo, lo estoy empujando, esa sobrepresión se transmite de igual forma en todas las superficies. En todo líquido y en toda superficie aparecería esa misma sobrepresión en todos lados. Y eso se vería de la siguiente forma. Si uno hace acá unos pequeños orificios, al empujar saldría el agua hacia en todas las direcciones. Es decir, que esa sobrepresión que se ejerce sobre el líquido se transmite en todas las direcciones, y si hubiera acá pequeños agujeritos, esa sobrepresión originaría que saliera el agua disparada en todas las direcciones.
Es decir, que los líquidos lo que suelen hacer es transmitir presiones, no transmiten fuerzas como si fueran sólidos, porque los sólidos, yo empujo un sólido y ese sólido empuja a otra cosa, transmite fuerzas, pero los líquidos lo que transmiten son presiones. Y acá tenemos una aplicación de este principio. En la figura 2 estamos viendo la aplicación del principio de Pascal, que no es otra cosa que lo que se suele llamar prensa hidráulica. Las prensas hidráulicas generalmente no son con agua, sino que ponen un aceite. Entonces, a través de ejercer una fuerza de un lado, esa fuerza ejerce una presión sobre el líquido, esa presión se transmite durante todo el interior del líquido y precisamente también sobre esta superficie B se aplica. Entonces, yo puedo hacer una pequeña fuerza sobre A que me va a producir una sobrepresión que me va a permitir elevar un auto que está apoyado sobre esta superficie B. Ahora vamos a ver un poquito las cuentas, un poquito de la matemática, pero básicamente yo puedo, con una fuerza pequeña, puedo elevar un objeto pesado. Bueno, ¿cómo entendemos esto? El principio de la prensa hidráulica es que yo ejerzo fuerza, una fuerza F, sobre una superficie que va a ser una superficie chiquita, es decir, una fuerza chiquita, F minúscula, en una superficie minúscula también. Entonces, la sobrepresión que se va a generar ahí, en este émbolo, se va a transmitir a través del líquido y esa sobrepresión también va a afectar esta superficie grande, lo cual va a producir una fuerza grande. Bueno, entonces yo acá puedo ver para estudiar un punto A y un punto B. ¿Qué pasa con estos puntos? Bueno, el punto A va a tener igual sobrepresión que el punto B. Esta sería la presión en el punto A y esta es la presión en el punto B. Estas presiones son iguales porque esa sobrepresión que estamos hablando es la misma en todo el líquido. Pero ¿qué pasa en A? En A la presión es la fuerza chica sobre una superficie chica. Y en B tengo una fuerza F en una superficie grande. Como yo estoy agrandando esta superficie, entonces se va a agrandar la fuerza. Quiere decir que esta fuerza va a ser más grande que esta según la relación entre las superficies. Entonces, si esto es simplemente el tubito del ancho de una aguja y esto ya pueden ser 10 centímetros, esta relación es sumamente grande entre S chica y S grande. Entonces me va a permitir subir pesos muy grandes. Eso es básicamente el principio de Pascal aplicado en la prensa hidráulica. Entonces lo que me diría es que si yo puedo calcular la fuerza F que se produce acá de la siguiente forma. Paso esta S dividiendo, multiplicando, me queda la fuerza por S sobre S.
Entonces, según mi relación, que esta puede ser, no sé, 100 veces más grande que esta chica o 1000 veces más grande, entonces, con una fuerza de 1 kilo, yo puedo levantar un auto de 1000 kilos, haciendo que este cociente sea 1000. La superficie de arriba, la superficie S, sea 1000 veces más grande que esta. Esto mismo, este mismo principio, bueno, se aplica, por ejemplo, para los frenos hidráulicos. Ahora, no sé si habrá alguna imagen más. Bueno, acá estamos viendo un cricket, cómo funciona. Fíjense que uno le hace palanca a un tubito que normalmente lleva aceite. Acá, bueno, va a haber una válvula también. Bueno, los frenos hidráulicos, a ver si encontramos algo, funcionan de esta forma. Frenos hidráulicos. Yo voy a tener una tubería por donde va el líquido de freno. Bueno, bueno, no encuentro ningún dibujo que... Pero es básicamente el mismo principio. Yo a través del pedal estoy haciendo esta fuerza chiquita, que me va a permitir mover un émbolo que presiona las zapatas del freno, y voy a poder detener un auto simplemente empujando un poquito el pie. Y eso es una cosa también bastante misteriosa. Bueno, se usa de nuevo el mismo principio. Después, si quieren, googleenlo, pero resulta muy interesante, ¿no? Que con una pequeña fuerza yo pueda detener un auto.